Los tomates pesaban más de lo que esperaba. Los había guardado al final pensando que irían arriba en la bolsa, pero olvidé lo fácil que ruedan, lo rápido que se magullan. El sol ya estaba alto sobre Ciudad Juárez, y el calor hacía que las asas de plástico se me clavaran más en los dedos con cada cuadra que caminaba. Pero era un buen día. Había encontrado hierbabuena a mitad de precio, y el vendedor, un alma buena, me había regalado un durazno extra cuando le conté que iba a hacer mermelada. Recuerdo haber bajado de la banqueta en la esquina de 16 de septiembre y Zaragoza con el semáforo peatonal en blanco. Tenía el paso libre. Mis pensamientos estaban en la mermelada, en enfriar los frascos justo para que sellaran bien. No vi la moto. Solo escuché el zumbido agudo del motor y luego un crujido como madera seca al romperse. Y de pronto estaba en el suelo. Hubo gritos. Alguien se arrodilló a mi lado. No podía mover las piernas. Los tomates se habían reventado, y por un instante pensé que el rojo en mis brazos era de ellos. Pero era mío. Todo era mío. En la ambulancia entraba y salía del sueño. Las luces arriba parpadeaban como si dudaran en seguir encendidas. Una voz de mujer repetía: «Quédate despierta, señora. Ya casi llegamos». Quise decirle que estaba bien, solo cansada, pero las palabras no me salían. Cuando desperté, el cuarto olía a desinfectante y cloro. Tenía la boca seca y cada respiro raspaba como si algo afilado estuviera dentro de mí. Tubos salían de mis brazos hacia máquinas que pitaban en un ritmo lento constante. No podía sentarme. Valeria entró sus tacones repiqueteando rápido en el linóleo. No me miró. Miró el monitor, la intravenosa, el reloj en la pared. Luego soltó un suspiro corto y cortante. «Dicen que estás estable», dijo. «Volveré mañana». Y así sin más, dio media vuelta y se fue dejando solo el aroma de su perfume caro, flotando en el aire, y un vacío donde debió haber consuelo. La segunda vez que desperté, todo estaba más oscuro. Las luces tenues, las máquinas más calladas, y los murmullos del pasillo afuera tenían el ritmo apagado de la madrugada. Mi boca seguía seca, pero ya podía tragar. Mis brazos y piernas pesaban, pero respondían un leve movimiento en los dedos, un roce de los pies bajo la sábana. Estaba aquí, estaba entera, o casi. El dolor también estaba ahí floreciendo en mis costillas y respiraba muy fuerte en la espalda baja si me movía. Pero tras años de trabajo callado y recuperaciones solitarias, había aprendido a convivir con el dolor. Lo que me tomó por sorpresa no fue el dolor, sino la voz. «Sus signos vitales están fuertes», dijo el doctor con calma y firmeza. Luego Valeria: «Entonces, si está estable, ¿podríamos considerar tomar uno de sus riñones?» No abrí los ojos. No me moví. Mi cuerpo se congeló de una manera que no conocía. Todos mis sentidos se afinaron hacia la cortina delgada que me separaba del pasillo. El doctor sonó sorprendido. «Tu madre acaba de sufrir un trauma grave. Hay que enfocarnos en su recuperación, no en todavía tiene los 2 riñones, ¿verdad?», interrumpió Valeria. «No perdió uno en el accidente, ¿cierto?». Una pausa. Luego el doctor a regañadientes: «Así es, solo necesita uno para vivir», dijo ella casi con prisa. «Mi suegra lleva meses esperando. Su salud se está yendo en picada. No sabemos cuánto tiempo le queda. Es grande», añadió con palabras cortantes medidas. «Ya no trabaja, no tiene responsabilidades. Esto le daría una oportunidad real a alguien más». Miré el techo. Cada palabra caía como un golpe en el pecho. Quise gritar, quise levantarme, arrancar la cortina y preguntarle a mi hija en qué me había convertido para ella. Pero no me moví. No pude. Me quedé ahí escuchando cómo negociaban mi vida al otro lado de la puerta, sabiendo que no era pánico ni duelo, era cálculo puro. Y supe con una certeza hueca que esto no había terminado. «No puedo autorizar eso», dijo el doctor con firmeza. «No sin su consentimiento. Y aún así sería muy poco ético dado su estado actual». Silencio por un instante. Luego la voz de Valeria más tensa. «Pero está despierta, ¿no?». «O casi. No está muriendo. Sobrevivirá con uno». El doctor no respondió de inmediato y casi podía escuchar el cansancio en su pausa.
Esta no es una conversación para tener en un pasillo, dijo al fin. Tu madre necesita descanso. Y francamente, tú necesitas pensar bien lo que estás pidiendo. Otra pausa. Luego su voz bajó fría como hielo. ¿Sabe cuántos años le quedan a mi suegra sin un riñón? Meses, tal vez. No está en ninguna lista prioritaria. Mi esposo se está desmoronando tratando de sostener todo. Esto es sobre supervivencia, no emociones. Los pasos del doctor se alejaron. Valeria se quedó un momento más. Podía sentirla parada justo afuera, respirando pesado, como si el mundo la hubiera ofendido por no facilitarle las cosas. Luego se fue. Mantuve los ojos cerrados. En ese silencio, recordé las noches limpiando chicles pegados bajo los pupitres de la secundaria mientras Valeria dormía. Recordé hervir agua para sopa instantánea a las 3 de la mañana con manos ampolladas para que tuviera almuerzo al día siguiente. Recordé cuando se rompió la muñeca y la cargué 3 cuadras hasta la clínica porque no podía pagar una ambulancia. Antes ella me tomaba la mano más fuerte que nadie. Lloraba cuando salía a los turnos nocturnos. Y en algún punto entre esa niña y esta mujer que pedía mis órganos algo se rompió por completo. No sabía cuándo dejó de verme como su madre. Tal vez cuando me jubilé. Tal vez cuando dejé de pagar. O tal vez, pensé con amargura, nunca lo hizo de verdad. Me quedé inmóvil hasta que una enfermera entró horas después ofreciendo caldo que no podía tragar y cubos de hielo que se pegaban a mis dientes. No dije nada. Todavía no. Pero a la mañana siguiente, cuando ella volvió, abrí los ojos. Valeria regresó al día siguiente con un café en una mano y el celular en la otra, apenas mirándome mientras se sentaba junto a la ventana y comenzaba a deslizar el dedo por la pantalla. La observé sin decir nada. No preguntó cómo me sentía. No mencionó la noche anterior, pero cuando el doctor entró se enderezó lista para negociar de nuevo. Esperé a que se fueran, luego me volví hacia la enfermera mientras tomaba mis signos vitales. Quiero hablar con alguien, dije en voz baja. No, familia. Alguien del hospital. Tal vez una trabajadora social. La enfermera dudó, luego asintió. No preguntó por qué. Luz llegó esa tarde de voz suave y mirada cálida. Acercó una silla a la cama y esperó. No lloré, ni siquiera temblé. Solo le conté lo que escuché, las palabras que nunca debía haber oído. Cómo mi hija, mi única hija, se paró afuera de mi puerta y le pidió a un doctor que me arrancara un pedazo para salvar a otra mujer. Sin preguntarme, sin importarle si dolía. Luz escuchó su pluma quieta, su ceño fruncido, pero sereno. Cuando terminé solo dijo, gracias. Esa noche firmé papeles. Una queja ética al hospital. Una solicitud de protección al paciente. Mi expediente quedó sellado contra el acceso de Valeria. Ninguna decisión podía tomarse sin mi consentimiento explícito por escrito. Era extraño cuánto poder podía tener un papel. Durante tantos años había firmado permisos para paseos escolares, registros escolares, préstamos para la Universidad de Valeria. Ahora firmaba documentos para protegerme de ella. Esa noche dormí un poco más tranquila, no porque me sintiera segura, sino porque me sentía vista. A la mañana siguiente, escuché gritos por el pasillo. La voz de Valeria, exigiendo hablar con alguien, diciendo que la estaban apartando de su propia madre. Está confundida, soltó. No sabe lo que hace, pero sí sabía. Me giré hacia la ventana, hacia un pedazo de cielo. Nunca me había sentido tan sola, pero tampoco tan completamente mía. Esperó hasta que la enfermera salió. Valeria empujó la puerta como si fuera un tribunal con la mandíbula tensa y la voz ya elevada. «De verdad lo hiciste», dijo. «Me bloqueaste como si fuera una desconocida». No respondí. Solo la miré desde la cama, respirando con cuidado con el oxígeno aún zumbando en mi nariz. Increíble, siseó. ¿Entiendes siquiera lo que hiciste? La mamá de Miguel se está muriendo. Muriendo. Y tú estás aquí sin hacer nada, aferrándote a algo que ni siquiera necesitas. Seguí en silencio. Se acercó apretando la baranda de metal de mi cama, como si quisiera sacudirme. Estás siendo egoísta. No trabajas. No haces voluntariado. Ni siquiera nos ayudas.
Esto podría haber sido lo único que hicieras que importara. Miré hacia otro lado. Mis manos temblaban bajo la sábana, pero las obligué a quedarse quietas. Me diste todo cuando era niña, dijo con amargura. ¿Qué cambió? ¿Dónde quedó esa mujer? Quise responderle. Quise decirle que esa mujer había dado todo, y luego fue reducida a un inventario. Esa mujer había esperado bajo la lluvia para recogerla de la escuela, había saltado cenas para que su hija comiera, había limpiado baños de moteles y plazas hasta que su espalda no dio más. Esa mujer había criado a una hija que ya no veía a una persona solo un recurso, pero no dije nada. Porque no había forma de llegar a alguien que creía que el amor debía venir con condiciones. Esperó a que hablara. Como no lo hice, resopló y salió furiosa, sus tacones apuñalando el piso hasta el final del pasillo. La escuché maldecir en el vestíbulo. Esa noche giré la cara hacia la pared y lloré sin sonido. No por lo que dijo, sino porque finalmente entendí esto no era miedo, ni presión, ni desesperación. Ella había hecho sus cuentas y yo no había dado el ancho. Los papeles de alta se firmaron un jueves por la mañana. Sin globos, sin flores, solo una enfermera de manos suaves y una carpeta de instrucciones. Luz había arreglado todo: transporte, vivienda, citas de seguimiento. Le agradecí más con la mirada que con palabras. La gratitud se me había vuelto más callada últimamente. El departamento era pequeño, 2 cuartos y una cocinita, pero tenía luz. Luz de verdad, que entraba por las persianas en líneas largas perdonadoras. Me senté en esa luz el primer día y escuché el silencio. Sin máquinas, sin discusiones, sin pasos impacientes. Bloqueé el número de Valeria antes de que la camioneta del hospital doblara la esquina. Una vecina, doña Carmen, vino ese fin de semana. Trajo una maceta de albahaca y un par de guantes. Dijo que el alféizar de la ventana recibía buen sol y que las plantas quieren un poco de plática. Sonreí por cortesía. Se quedó solo 10 minutos. Fue la primera paz que sentí en meses. Empecé a aprender a cuidar la albahaca, regarla por las mañanas, girar la maceta, podar las hojas justo arriba del nudo. Era extraño cómo algo tan pequeño podía vivir con tan poco, solo luz, aire y un poco de cuidado. No le conté a nadie a dónde me había ido, ni a primos, ni cartas, ni explicaciones. Dejé que mi ausencia hablara lo que mis palabras ya no podían. Cada noche me sentaba cerca de la ventana con una cobija sobre las piernas y veía la luz desvanecerse sobre los tejados. No extrañaba el ruido, no extrañaba el peso de ser necesitada por lo que podía dar en lugar de por quién era. Pasaron 3 meses así. Y luego una mañana, mientras revisaba el correo de la oficina de voluntarios, vi su nombre en un currículum. 3 años pueden pasar tan callados que no te das cuenta de cuánto de ti misma has regresado. Había empezado a ser voluntaria en la clínica unos días a la semana, tareas pequeñas en su mayoría. Archivar, saludar pacientes, regar las macetas que nadie más recordaba. No era gran cosa, pero llenaba los días en lugar de vaciarlos. Así me gustaba. Los miércoles ayudaba a clasificar solicitudes. Nuevos asistentes administrativos internos, trabajadores temporales, gente tratando de meter un pie en la puerta. Me había acostumbrado a leer nombres como si fueran el clima, vienen, van, se olvidan. Hasta que vi el suyo, Valeria Domínguez. Miré la hoja con la respiración entrecortada. La dirección era diferente, pero la letra en la carta de presentación era la misma. Todavía haciendo la G muy cerrada. Todavía firmando con un garigoleo como si quisiera compensar algo. Licenciatura en comunicación, antes empleada en 2 empresas, ambas marcadas como contrato de corto plazo. Sin empleo actual, sin referencias que reconociera. Solo unas frases sobre estar ansiosa por volver al trabajo significativo y apasionada por la equidad en la salud. Lo leí de nuevo más despacio. Las palabras eran profesionales. Cuidadosas, seguras, pero lo que vi entre líneas era desesperación. No sabía que yo estaba aquí. No podía saberlo. No habría aplicado de haberlo sabido. Me quedé mucho tiempo con el papel en el regazo.
Mi mano no tembló. No como antes, no como en esa cama de hospital. Había imaginado este momento de tantas formas, ella suplicando, pidiéndome perdón, fingiendo que nada pasó, pero nunca la imaginé entrando por esa puerta buscando un sueldo y encontrándome a mí. Caminé con el currículum por el pasillo hasta la oficina del director y pedí encargarme de la entrevista personalmente. Entró 5 minutos tarde batallando con una bolsa de cuero agrietada y una sonrisa tibia. Su cabello era más corto, ahora más oscuro en las raíces. Traía una blusa que había tenido mejores días y zapatos que no encajaban del todo con el piso de la oficina. Por un momento, sus ojos recorrieron la sala, pasaron por mí y siguieron de largo. No me reconoció, no de inmediato. Dije su nombre con suavidad, Valeria Domínguez. Me miró de nuevo más despacio. Su boca se entreabrió un poco y el cambio ocurrió de golpe como si una película se deslizara de su vista. Sus manos se tensaron alrededor de las asas de su bolsa. Mamá, no me inmuté. Toma asiento. Se sentó en la silla como si pudiera derrumbarse bajo su peso. Estoy a cargo de la entrevista de hoy, dije. Mi voz era firme, practicada. Empecemos. Abrió la boca, tal vez para disculparse, tal vez para protestar, pero levanté una mano suave pero firme. Mencionaste experiencia con programación de citas. Tuviste un puesto en Asociados Piedra Blanca. Correcto, asintió. Eso fue... no duró. Hubo recortes. Pasé a la segunda página. Y aquí escribiste que te apasiona el acceso a la salud. Que te importa que las familias sean escuchadas. Tragó saliva. Sí, dejé el papel a un lado. Entonces déjame preguntarte, Valeria, dije, aún tranquila, aún medida. ¿Qué quisiste decir exactamente cuando le dijiste a un doctor que tu madre ya estaba grande de todos modos? Sus ojos se llenaron, pero no cayeron lágrimas. No estaba pensando, sí estabas, interrumpí. Estabas pensando con mucha claridad. Pensaste que no podía escucharte. Pero lo hice, cada palabra. Bajó la cabeza en silencio. Me incliné hacia adelante juntando las manos. No estoy aquí para hacerte suplicar, ni siquiera para hacerte entender. Solo quiero que estés en esta sala y sepas que no desaparecí. No morí. No me desvanecí como asumiste que lo haría. Me miró entonces, de verdad me miró. El shock se había ido. Lo que quedó fue vergüenza, y la dejé quedarse ahí entre nosotras mientras me levantaba y abría la puerta. No se fue de inmediato. Me siguió al pasillo aferrando su bolsa como si pudiera anclarla. Su voz salió suave e insegura como cuando se raspaba la rodilla de niña. Por favor, mamá, podemos hablar. Me detuve, pero no me giré. Murió, dijo detrás de mí. La mamá de Miguel. 1 año después de eso, el trasplante nunca llegó. No dije nada. El aire entre nosotras no era silencio, era memoria densa y precisa. Tenía miedo, continuó. Todo se estaba derrumbando. Nos ahogábamos en deudas médicas. Pensé que si podías ayudar, si tan solo no me preguntaste. Dije enfrentándola ahora. Tomaste la decisión por mí. Te paraste en un pasillo y decidiste que mi cuerpo era una solución. Y lo llamaste amor. Se estremeció. No quise. Quisiste cada palabra, dije. Pusiste mis años en una balanza contra los de ella y elegiste los de ella. No me viste como madre ni como persona, solo como donante. Algo caduco pero aún útil. Sus ojos se llenaron, pero los míos se mantuvieron firmes. Pagué renta por esa decisión, dije. Cada noche que pasé sola en un cuarto, donde no planeaba morir, preguntándome cómo alguien que crié pudo reducirme a una utilidad. Valeria dio un paso adelante. Lo siento, de verdad. He perdido todo. Miguel se fue. No he tenido trabajo en más de 1 año. Estoy intentando. Estudié su rostro, el mismo rostro que alguna vez sostuve con ambas manos, el que sequé de lágrimas, el que me desveló por preocupaciones. Luego hablé suave e inquebrantable. Hiciste tu elección. Yo viví con ella. Ahora te toca a ti. Me alejé antes de que pudiera hablar de nuevo. No me siguió. Y a la mañana siguiente entregué los papeles finales para cambiar mi nombre. El cambio de nombre llegó en un sobre sencillo, doblado junto a un certificado sellado.
Pasé los dedos por él una vez lenta y segura. Maris Echeverría. El nombre de mi abuela, la mujer que me crió con manos calladas y silencios firmes. La mujer que me enseñó a coser mis propios dobladillos y a nunca explicar mi valor. Aún no lo había dicho en voz alta, pero se asentó en mí como si siempre hubiera estado esperando. Esa misma semana llegó una carta de la Junta de la Clínica. Estaban implementando una nueva política interna protección para pacientes mayores en situaciones médicas vulnerables, especialmente aquellos sin defensores fuertes. La llamaron el Protocolo Echeverría. No lloré al leerlo. Solo doblé la carta y la guardé junto al certificado de mi nombre. A veces el reconocimiento no necesita aplausos. A veces solo necesita escribirse, sellarse y entregarse. La albahaca en mi alféizar comenzó a florecer con pequeñas flores blancas estirándose hacia el sol de la tarde. Las podé con cuidado. El aroma era fuerte, más intenso que antes. Me incliné, lo respiré. El crecimiento tiene su propio lenguaje y no pide permiso para regresar. Abajo alguien tocaba un piano desafinado. 2 teclas muy bajas, una demasiado aguda. Pero la melodía aún se sostenía. Me recosté con un té tibio enfriándose en mis manos y dejé que el silencio se asentara sin dolor. Por primera vez en años, mi nombre no se sentía como un peso ni un recordatorio. Se sentía mío. No sabía si Valeria intentaría encontrarme de nuevo. No sabía si debería. Pero sabía esto: la historia que ella intentó terminar no había acabado. Yo seguía aquí. Seguía eligiendo. Seguía creciendo.